Muy buenas tardes para todos. Para la red de bibliotecas del Banco de la República es un verdadero placer contar con la presencia de cada uno de ustedes en este evento, con el cual oficializaremos el recibimiento del archivo personal del caricaturista Armando Buitrago. Antes de iniciar con cuál es el protocolo que seguiremos, les comentamos que esta actividad será grabada para ser parte de nuestro archivo y a su vez para que se pueda acceder a la misma mediante nuestras redes sociales y nuestro portal web. Además, los invitamos a visitar nuestro portal banrepcultural.org, donde podrán conocer las diferentes actividades que ofrecemos a través de las salas de conciertos, museos y bibliotecas que conforman la subgerencia cultural del Banco de la República. Desde el portal también pueden acceder a nuestro catálogo, que cuenta con más de 3 millones de ítems. En el caso de Bogotá, les recordamos que el préstamo se puede hacer de 4 maneras diferentes, retirando el material directamente en la sede de la Candelaria, o si ustedes lo prefieren en la sede norte, la Casa Gómez Campuzano. También pueden acceder y solicitar libros de nuestro catálogo a través de cualquiera de las bibliotecas de Bibliored, o si lo prefiere, solicitar el servicio de préstamo a domicilio. Dicho lo anterior, para esta actividad seguiremos el siguiente protocolo. Iniciaremos con las palabras del doctor Alberto Abello, director de la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Inmediatamente realizaremos la firma del acta de recibido que hace oficial la entrega del archivo. En tercer lugar, nos enorgullece contar con la presencia de los caricaturistas Álvaro Montoya y Vladimir Flores, quienes compartirán con nosotros su visión del legado del maestro Armando Buitrago. Y por último, los invitaremos a salir de la sala para tomar un pasabocas y visitar alguna de las piezas seleccionadas del archivo que está exhibida en la parte exterior del auditorio. De tal manera, daremos inicio con la intervención del doctor Alberto Abello. Muy buenas tardes, sean todas las personas presentes, bienvenidas a este espacio. El 24 de agosto de 2017 se recibió la comunicación de la señora Livia Uribe, nuestra querida amiga Livia, en la que nos anunciaba su interés de donar el archivo personal de Armando Buitrago, más conocido como Hugo Barti, a la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República para su preservación en el tiempo y puesta al servicio, para su estudio y disfrute. Encargaba Livia en esa comunicación escrita a Juan Leonel Giraldo de los trámites que fuesen necesarios para alcanzar este propósito. Los procesos para recibir esta tan especial oferta se adelantaron en el banco durante los meses siguientes, incluida en ellos la presentación formal de la donación al Comité Asesor para el Desarrollo de las Colecciones, organismo que sugirió al banco su aceptación dada la trayectoria artística, cultural, periodística y política de Armando Buitrago, así como la notable calidad artística de su obra el pasado 23 de noviembre. Estamos finalizando hoy, 28 de febrero de 2018, la entrega de esta colección por parte de su familia y su recepción por parte de la Luis Ángel Arango. Se trata de un hermoso conjunto conformado por más de 250 originales de dibujos que aparecieron en lecturas dominicales del diario El Tiempo. También algunos originales y centenares de recortes de prensa con sus caricaturas y dibujos publicados en El Siglo, Portafolio, Nueva Frontera, Hoy por Hoy, Consigna, Deslinde, entre otros. Cerca de medio millar de elementos conforman esta colección. Debo señalar que ella posee un valor particular. Estas piezas documentales vistas en su conjunto no solo dan cuenta del trabajo de uno de los más importantes caricaturistas de Colombia, sino que además perfilan un testimonio único de nuestro país. ¿Por qué creemos esto? Esencialmente porque el archivo del maestro Buitrago dibuja una historia paralela, casi subversiva, pues todo él y toda su obra se oponen al discurso oficial. En gran parte, esto funciona bajo la idea de la inversión. Pone de cabeza a Colombia y exagera sus rasgos. Así, la corrupción no es más que un hábito del político y la impunidad su recompensa. La compra de votos es una forma de impulsar la economía o el reclutamiento de grupos armados ilegales es una práctica que mejora los índices de empleo. Hugo Barti,
Timoteo, Cosco o Moscón, sus seudónimos, son voces valientes que incluso en las épocas más convulsas del siglo XX fueron capaces de decir la verdad a todos sin importar cuál fuera su filiación política o el alcance de su poder. De Rojas Pinilla a Santos, Armando Buitrago nunca optó por callar. No solo dijo lo que debía, sino que lo hizo de forma excepcional. Recorrer su archivo es ver el trabajo de un retratista único, de un gran conocedor de la economía y de la política nacional e internacional y, sobre todo, es conocer a un hombre cuyas capacidades de ironía lo convirtieron casi desde sus inicios en uno de los caricaturistas más importantes de toda la historia colombiana. Nos encontramos ante la obra de un analista político, dotado de una gran capacidad de síntesis, con profundo sentido crítico. Nos encontramos ante un excelente dibujante y un gran caricaturista. Cada pieza dibujada tiene la capacidad de producir una sonrisa. Cuando pareciera que nada queda, que la crisis se profundiza, Barty recurre al humor como forma de resistencia. Él es símbolo de un país que se resiste y al que en muchas ocasiones no le queda otra opción distinta que recurrir al humor como forma de vida. En ese sentido, el archivo de Barty ingresa a la Luis Ángel Arango en sus 60 años para enriquecerla, para hacer en ella lo que durante décadas supo hacer con sus publicaciones, producir en serio sonrisas. Estamos seguros que quienes deseen investigar sobre la Colombia de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, quienes indaguen por la historia de la caricatura en Colombia, quienes prefieran conocer las dotes de un gran dibujante o quienes se interesen por la ilustración colombiana, tendrán en esta colección estupendos materiales para sus investigaciones. Porque esa es la razón de ser de nuestras colecciones patrimoniales especiales, su potencial para la generación de nuevo conocimiento y la apropiación de este por parte de la sociedad. La obra de Barty ingresa entonces a partir de su catalogación a la sección donde están las joyas de la corona de esta institución. Hará parte de la sección de raros y manuscritos, tantas veces apreciada por científicos colombianos y extranjeros. Se pondrá al servicio público dentro de 15 días. Por todo lo anterior, la Biblioteca Luis Ángel Arango, al reconocer el valor de este archivo y aceptarlo, agradece a la familia del maestro por confiar en nosotros para su conservación y a Leonel Giraldo por su gestión para llevar a buen término este proceso. Sepan ustedes que haremos todo lo posible para que el legado de Armando Buitrago siga vigente y esté a disposición de las generaciones presentes y futuras. Por último, esta mañana tuve el gusto de conversar con Livia Uribe, a quien quisimos que estuviera sentada esta tarde en la mesa principal. Se emocionó mucho al saber que ustedes, sus amigos, los amigos de ella y de Barty, estarían aquí. Me preguntaba, ¿y quiénes van? ¿Y quiénes te confirmaron? Me lo saludas. Les transmito entonces su profundo agradecimiento. Muchas gracias. En este instante, el señor Leonel Giraldo, quien representó a la familia de Armando Buitrago ante la biblioteca, y el director Alberto Abello realizarán la firma del acta que formaliza la entrega del archivo de Armando Buitrago. Gracias. Para este evento, además, contamos con la presencia de dos caricaturistas de primer nivel que conocen el trabajo del maestro Buitrago y comprenden el valor de este archivo para la historia de la caricatura, del humor político y de Colombia en general. En primer lugar, nos acompaña Álvaro Montoya, quien junto con Armando Buitrago es una de las voces críticas del periodismo desde la segunda mitad del siglo XX.
Desde sus inicios en el nuevo siglo, sus opiniones le han granjeado amplio reconocimiento por su sinceridad y aplomo. Fue uno de los colegas más cercanos a Barty y para nosotros es un placer inmenso que pueda acompañarnos el día de hoy. Además, nos acompaña Vladimir Flores, más conocido como Vlado, uno de los caricaturistas contemporáneos más importantes del país. Sus piezas gráficas gozan de un amplio reconocimiento. Con toda seguridad, podemos afirmar que Aleida o sus múltiples versiones de La Casa de Nariño han hecho reír, reflexionar y, por qué no decirlo, también rabiar a más de uno. Sea como sea, durante años en su carrera, Vlado es sin duda uno de los mejores herederos de la ironía, la inteligencia y la capacidad de síntesis de pioneros de la caricatura moderna colombiana, como lo fue Armando Buitrago. Le agradecemos a Álvaro y a Vladimir por su presencia y los invitamos a iniciar su diálogo. Buenas tardes a todos. Eso incluye a hombres, mujeres, intermedios, etcétera. Yo todavía soy de la vieja guardia que me resisto a cambiarles el artículo a cada cosa o coso que uno menciona. No, ya no, a pesar de que soy cercano de muchos amigos que militan en la izquierda y que son tan aficionados a la corrección política, esa depravación en el lenguaje me parece excesiva. Entonces yo cuando digo a todos, los incluyo a todos los seres humanos que estén alrededor. Entonces, si no se quieren identificar como de un lado o del otro, identifíquense como seres humanos. Pero bueno, no, esa era apenas una cosita que quería decir ahí por entrar un poquito en sintonía. Me alegra mucho ver aquí a algunas caras conocidas, algunas que hacía rato no veíamos, alguien que conoció y que está ya calladito, que conoció muy bien a Timoteo, que es Mauricio Gómez, que Timoteo era sin duda alguna un personaje que fue muy cercano a su familia, como quiera que Timoteo tomó el seudónimo que utilizaba ya en los años 60, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que fue un grandioso periodista. Fue buen político, fue tan bueno que por eso nunca ganó. Por eso nunca llegó a la presidencia por ser buen político. Si hubiera sido mal político, seguramente habría muerto como expresidente. Pero él no necesitó ser presidente para que lo tratara como expresidente del país y para que le pusiera atención como expresidente. Pero no me quiero desviar de ahí, pero sí es muy ligado, y yo conocí precisamente a Barty, pues porque terminamos siendo compañeros de páginas en el siglo. Cuando yo empecé mi carrera en el año 86, en el periódico La República, que era de otra rama del conservatismo, al cabo de unos meses, después de que perdimos las elecciones del 86, porque yo siempre voté por Álvaro Gómez, siempre que pude, voté por él, y después, pues yo era alvarista, en mi casa éramos alvaristas, y yo un día lo llamé, después de que perdimos las elecciones, él se fue unos días, unas semanas a Europa, y cuando regresó, se puso al frente de la revista Síntesis Económica. Y yo, como trabajaba en La República, entonces llamé y lo llamé y no lo encontré y me dijeron, él lo llama. Y yo dije, estará Álvaro Gómez para llamarlo a uno. Y sí, señor, me llamó, yo, uy. Y entonces en La República, ya cuando un compañero contestó el teléfono en esa época, que no había estos aparatos, sino que uno compartía extensión con el uno y con el otro. Vlado, que los necesita Álvaro Gómez al teléfono, y todo el mundo en La República decía, Álvaro Gómez, ese es de la otra casa Goda, ¿no? Y bueno, y si era Álvaro Gómez, y me dijo, ¿qué se le ofrece? No sé qué. Yo le dije, no, mire, es que yo trabajo aquí en este periódico económico y tal, y me gustaría hacer caricaturas en su revista económica. Me dijo, en resumen, me dijo, mire, yo ahora tengo ya caricaturista aquí, pero en unos meses yo voy a asumir la dirección del siglo. Yo lo llamo. Bueno, gracias. Al cabo de unos meses, un día llegué a la casa y me dijeron, oiga, que lo llamaron del siglo de parte de Álvaro Gómez. Y yo, oh, por Dios. Y me pusieron una cita, el subdirector se llamaba Mario Jaramillo, y me dijo Mario, el director me dijo que lo contratara, ¿cuánto cobra?
Y yo le dije, tanto. Y listo, y me contrató. Así llegué yo al Siglo. Pero hago toda esta introducción para contar que el doctor Gómez, que era muy innovador en temas periodísticos, me dijo, vamos a publicar caricatura en la primera página del periódico. Entonces, un día va usted y el otro día va Timoteo. Y entonces el día que usted va en primera página, Timoteo va en la editorial, y el día que Timoteo va en la primera, pasa usted a la página editorial. Y así trabajamos durante varios años, no sé cuántos, ¿no? Porque yo estuve ahí hasta el 94 en el Siglo, cuando entré a trabajar luego a la revista Semana. Pero en todo este camino, pues Álvaro ha sido más que un compinche, ha sido un alcahueta, ha sido cómplice, ha sido colega. Y Álvaro conoció a Timoteo muchísimo antes que yo, porque es que como la veteranía se impone, entonces, por eso quise, inicialmente me han invitado a mí a que viniera a esta conversación con ustedes, pero me parecía interesante que conversáramos con Álvaro juntos, porque pues tenemos unas visiones complementarias pero diferentes sobre ese personaje fascinante que fue Armando Buitrago, que veníamos ahora en el carro hablando y le decía yo a Álvaro que yo la primera vez que oí hablar de Armando Buitrago fue por allá en los años 70, cuando salió un librito que se llamaba La Enciclopedia del Humor, una colección de libritos de caricatura patrocinados por la Cruz Roja. Y ahí salía Hugo Barty, y ahí descubrí yo pues que Hugo Barty era el desorden de Buitrago, y eso me pareció fascinante porque a mí me gusta mucho jugar con palabras y todas estas cosas. Pero para esa época Álvaro ya era compinche y todo de Armando Buitrago. ¿Cómo se conoce usted, Álvaro, con Barty? Primero, muy buenas tardes a todos. Segundo, he sido asaltado en mi buena fe. Yo no, hasta ahora me entero que tenía que hablar de Timoteo. Así de, ¿cómo me conocí? Timoteo era, primero lo conocí por sus bonos, en la casa siempre llegó el Siglo, siempre, todos los días. Mi papá me hacía leer los editoriales en voz alta, porque él aspiraba que yo fuera un gran político. Pobre mi papá tan iluso. Cuando hacía, pues yo seguía a Timoteo. En el Siglo me parecía fabuloso porque en la caricatura política, aunque con Blado estamos llegando a un acuerdo que se debe llamar caricatura de opinión, para mí, en la caricatura política, para mí la fisonomía es clave. No es lo mismo pintar al señor general fulano de tal que pintar un cachuchón. Sí, pero por ejemplo, Timoteo, el clubman de Timoteo no puede ser más político y no tenía ninguna fisonomía. Claro, como con el vasito encima de la cabeza. A propósito del Clubman, fue publicado en El Tiempo y recuerdo una caricatura de Clubman que no se me va a olvidar. Dice el Clubman: me imagino cuando triunfe la revolución en Colombia, me imagino frente a un tribunal revolucionario. El fiscal dirá: ¿qué hizo usted por el triunfo de la revolución en Colombia? Y él mismo dirá: nada. Y yo interpelaré y le diré: nada no, absolutamente nada. Dice: impóngasele la misma pena que a Gilberto Vieira. Eso es brutal. Estoy disvariando. Por ejemplo, cuando hablaban mucho, el 6 de agosto de 1962, las señoras bogotanas, las policarpas, salieron, hicieron una gran marcha con unas pancartas que decían: gracias Alberto Lleras. Cuando terminó el señor Belisario Betancourt, Timoteo salió con esta: la gran marcha de gracias Belisario partirá de Armero y terminará en el Palacio de Justicia. Esa certeza, esa puntería,
de Barty pero ¿cómo lo conocí? Personalmente. Cuando hacía segundo año de Derecho entré a trabajar al Siglo, medio tiempo. Yo estudiaba en la Nacional, pero me quedaba medio tiempo para trabajar en el Siglo gracias a… En la Nacional les quedaba bastante tiempo en esa época. Sí, no, buenísimo. Yo ya había trabajado con el doctor Gómez ya me conocía, me dieron medio tiempo y un salario que me dice, para un estudiante… El problema es que nunca se lo subieron. Y de pronto conocí a este señor, llegaba callado, miraba para un lado, miraba para otro, entraba y dejaba la caricatura en el escritorio del jefe de redacción. De don Rafael. De Rafael Bermúdez. La dejaba y se iba, y no hablaba con nadie. Un buen día se desapareció Timoteo. Después supe las razones, eso era muy normal en el Siglo. Se desapareció y se perdió Timoteo, y que sabe que de Timoteo. Y de pronto me llamó el doctor Gómez y me dijo, Álvaro, vea, sacó una libretica, él cargaba una libretica, aquí, chiquitica, y dice, vea Álvaro, aquí tengo un teléfono de Timoteo. Eso debe ser un teléfono público. ¿Usted por qué no se comunica y me lo busca a ver qué le pasó a Timoteo? Pues yo hice la gestión y todo, y Timoteo pues llegó al Siglo y ya sé hablar con el doctor Gómez. El doctor Gómez, pero ¿usted por qué no viene? Y dice, ay, doctor Gómez, le dijo, es que venir hasta el Siglo es como Sadat ir al Parlamento israelí. Eso fue por esos días. Un buen día se gana Timoteo el premio Simón Bolívar. Fue el primer caricaturista que se ganó el Simón Bolívar, como cuando crearon la modalidad. Ya les había dicho que Timoteo llegaba al Siglo, subía hasta el tercer piso a la redacción, a la jefatura y dejaba la caricatura. No, la dejó en portería. Bueno, yo me emocioné mucho porque yo era hincha de Timoteo y le dije al doctor Gómez, Timoteo se ganó el premio como mejor caricaturista. Yo creo que le voy a dedicar 2 páginas del suplemento. Y me dijo el doctor Gómez así, me parece muy bien, Álvaro. Y agregó, si no me dio tiempo, pero yo escribo. Dije, listo, pues que hiciera el director. Obviamente yo, cuando le dije eso era para escribir yo, ¿no? Pero me ganó de mano. Y se escribió un texto muy bello sobre Timoteo. No lo firmó, pero yo sabía que era el doctor Gómez. Alguna vez en Medellín, Juan Luis Mejía era director de la Piloto, le estaban haciendo un libro al doctor Gómez y el doctor Gómez me dijo, Álvaro, lo nombro gerente del libro, consígame unos textos y me dio una listica de textos que le hubiera gustado que aparecieran y yo le metí, por ejemplo, el texto de Timoteo y unas cosas que había hecho sobre caricatura, pero que el doctor Carlos Llera Restrepo no lo dejó firmar, ¿no? Le dieron el crédito de textos y fotografía, y impresión y tagráfica, pero los textos eran del doctor Gómez. El doctor Gómez lo llamaba nuestro amigo unilateral. Dice, siempre tuvimos con él una conversación inalámbrica. Hablaba muy poquito. Nos hicimos amigos. Pero uno tratando de hablar, ¿no? La anécdota que contaba de que timbra el teléfono y Timoteo ahí cogió el teléfono y le preguntaron, ¿está el doctor Restrepo? Y Timoteo dijo, y colgó. Ese era… Bueno, no, yo ahí voy a meter la cucharada porque es que indudablemente nosotros que estuvimos cerca de Timoteo y también de Álvaro Gómez, yo sufrí, gocé, padecí el Siglo en distintas etapas. El Siglo fue el primer periódico en Colombia que pasó de Universal a tabloide, cuando decían, no, pero están locos, están chiflados, ¿cómo se les ocurre? Y Álvaro Gómez era el más entusiasmado con el cambio de formato, y él siempre era muy moderno en esas cosas, y siempre fue un gran defensor de los caricaturistas. Yo recuerdo, el periódico El Siglo tenía un gerente que era un desastre, es que era de apellido Uribe Chávez. Imagínense lo que puede ser esa combinación, ¿no? Se llamaba Eduardo Uribe Chávez. No estoy mintiendo, cualquiera que haya pasado por El Siglo… ¿Ah? No, se llamaba
Eduardo Uribe Chávez. Y estaba Maduro. Y entonces no pagaba por desidia, no porque no tuviera plata, sino por pura desidia, por mamarle gallo a uno. Entonces, un día le dije yo al subdirector, que en paz descanse, que era Gerardo Bedoya, le dije, mire, llevan 2 meses sin pagarme. Si mañana no me pagan, yo no vuelvo a traer caricaturas hasta que no me consignen. Y entonces llegué yo al otro día, porque como en esa época no había internet ni todas estas cosas, tocaba llevar el dibujo en papel allá al periódico. Le tocaba a uno el bus en esa época y tal. Todos los días atravesar Bogotá para ir a llevar el dibujo. Y entonces yo fui a llevar el dibujo el siguiente día y me dice la recepcionista, Vlado, que lo necesita el gerente en la oficina. Y yo, ok, voy a la oficina y me dice, ya está su cheque en la tesorería y la próxima vez no es necesario que involucren esto al doctor Gómez. Yo fui y le pregunté a Gerardo Bedoya, que era el subdirector, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Me dijo, no, porque es que yo le dije a Álvaro y él cogió las facturas suyas y las de Timoteo y se fue para la tesorería, para el gerente y le dijo, me paga esto ya. Y desde ahí jamás se volvió a atrasar un solo día, ¿no? Pero es que este señor Uribe Chávez era un desastre. Decía, no, pues usted ¿para qué quiere que le paguemos aquí si a usted le pagan sus caricaturas en el tiempo? No, yo le decía, mire, si yo cojo el cheque y hago un avión y lo tiro por la ventana es problema mío. La responsabilidad suya es pagarme, yo veré qué hago con el cheque, si lo necesito o si no lo necesito, ¿no? Y otra vez me dijo una cosa muy altanera, me dice, es que yo creo que usted hace las caricaturas buenas para el tiempo y las malas las trae acá. Y me sacó el argentino que todos llevamos dentro y yo le dije, qué pena con usted, pero yo no hago caricaturas malas. Pero bueno, es que él empezó, ¿no? Yo estaba tranquilo y él empezó a decir pesadeces. Pero bueno, Timoteo era un tipo, yo a Timoteo lo veía mucho en el tiempo, yo le estaba diciendo a Álvaro que yo no estaba seguro si lo había visto por primera vez en el siglo o en el tiempo. Y como Timoteo era un gran diagramador, Timoteo diagramó durante 20 o 30 años las lecturas dominicales del tiempo, él trabajaba en un lado y en el otro, ¿no? Él trabajaba en El Siglo, trabajaba en El Tiempo, trabajaba en una revista turballista de Diana Turbay que llamaba Hoy por Hoy, donde firmaba Cosco, ¿no? Trabajaba en cromos, pues es que lo que pasa es que como vivir de la caricatura es para morirse de la risa, entonces le tocaba a uno juntar puchitos para armar algún ingreso. Y él iba siempre con una carpeta llena de papeles, generalmente eran recortes y cosas de los libros y de los materiales que iba a meter en las lecturas dominicales, y cargaba lápices, color rojo, lápiz, reglas. Él cargaba, yo no sé por qué seguro no tenía puesto, obviamente que iba a tener un puesto en ninguna parte. Y él iba y uno lo encontraba ya en la sección de diagramación del tiempo, paseaba de un lado para el otro, no sé qué, recogía sus trastos y se iba, ¿no? Pero cargaba siempre un folder, una carpeta de esas color marrón, de las que se usaban antes, y andaba con eso para arriba y para abajo. Y sacarle una palabra de verdad que habla más César Gaviria, con eso les digo todo, ¿no? Y él era bastante reservado, pero en ese plano, porque yo tengo que admitir que yo nunca estuve en plan social con Timoteo, ¿usted sí? ¿Social qué? Socialdemócrata. Social conservador no creo, porque él era todo menos pastranista. No, alguna vez, hablando de los gerentes, el doctor Gómez me prohibió hablar con los gerentes del periódico. Porque tiro por tiro, pues, me agarraba con ellos. Me dijo, oye, usted no tiene que hablar con el gerente, salvo para pedir aumento de sueldo, no más. No les diga más. Y que para que no peleara sino con él, me creó un cargo que me lo respetaron los demás directores. Cargo de conciencia. Asistente de la dirección. Entonces yo fui el asistente de la dirección desde 1979 hasta que me jubilé, hace 2 años. Y me decía, no, se fue el doctor Gómez, ahora embajador en Washington,
y dejó un director que no me gustaba. Entonces ya tenía que ver con el director y con el gerente. Entonces dije, no, me voy para el tiempo. Y me encontré con Timoteo en el Siglo y le dije, no, yo me voy a ir para el tiempo. Y me va diciendo esto, Álvaro, no se vaya para el tiempo. Dice, es que trabajar en el tiempo es como trabajar en el Ministerio de Defensa. Y le dije, pero usted trabaja en el tiempo, ¿no? Ah, no, dije, yo diagramo, yo no escribía nada, yo diagramo. Muy poca. Un sábado fue mi señora por mí, mi hijo pues, ya estaba caminadorcito, tenía 3 o 4 años, y ya me esperó en el parqueadero, el niño entró, subió hasta mi oficina, allá en la redacción del Tiempo, a avisarme pues, que ya venían por mí, y alcancé a ver a Timoteo allá, al fondo, y dije, ve, lo despedí del maestro, y me fui con el niño. Cuando le dije, maestro, le presento mi mejor caricatura. Yo, todo padre primíparo, todo orgulloso, se lo perdono porque fue Timoteo. ¿Qué me dijo Timoteo? Dice, sí, ¿y quién se la hizo? Era de muy pocas palabras, pero las pocas palabras era, queda uno, lo más, dice, ¿y usted qué más hace, Álvaro? Con Juan Diego Jaramillo, esta es una anécdota bellísima. Mi amigo Naide, Jairo Barragán. Cuente quién era Juan Diego Jaramillo, porque No, es que no, aquí ahorita todos los era subdirector del periódico, bueno, columnista. Los columnistas jóvenes de esa época éramos Juan Diego Jaramillo, María Isabel Rueda y yo, éramos los jóvenes. Y Naide me hizo una caricatura y yo la publiqué en la columna. Pues, una billetica en la columna que yo escribía. Llegó el doctor Gómez y la vio y me dijo, Álvaro, ¿quién le hizo esa caricatura? Y dije, no, pues Naide. Y dice, no, muy buena, pero ese no es usted, ahí parece usted de 40 años. Pues yo estaba de 20 y tantos. Ahí me ubicó Juan Diego y dijo, Naide, pero si Naide es el caricaturista privado de Ariel Samper. Y yo, bueno, es un problema. Entonces le dijo a Timoteo que le hiciera una caricatura. Y Timoteo remoló. Cuando un día llegó con la caricatura para la columna de Juan Diego Jaramillo. Juan Diego tenía barba. Y el día que le llegó la caricatura, ese día, Juan Diego se había afeitado la barba. Entonces no le quedó sirviendo. Entonces yo le dije, oye, maestro, ¿usted cuándo me va a hacer una caricatura? Y dice, cuando sea subdirector del Siglo. Y le dije, bueno. Y como nunca fui subdirector del Siglo, no tengo caricatura de Timoteo. Tengo por ahí unos originales de Timoteo que ya sé que voy a tener que venir a traer aquí. Bueno, yo hace un rato estábamos hablando de Timoteo, seguramente algunos de ustedes estuvieron en su velorio, ahí en la funeraria de la Candelaria, en la 35 con 13, y a mí me sorprendió, la verdad. Yo no permitiría que a mí me hicieran eso. A él lo enterraron con una bandera del Polo Democrático en el cajón. Y yo cuando llegué y la vi, yo pensé que me había equivocado, porque yo para mí tenía que Timoteo siempre era como un anarquista, ¿no? Como él era anti todo, ¿no? Él no era clasificable. En el término, ¿no? El buen término de la palabra anarquista. Sí, total. Entonces, y allá iba yo, porque es la única manera en la cual un caricaturista puede trabajar, sobre todo en esa época que los caricaturistas se supone que tenían que estar alineados con el pensamiento del medio, ¿no? Y en esa época Timoteo dibujaba en El Tiempo, dibujaba en El Espectador, en El Siglo, dibujaba en Cromos, dibujaba en Hoy por Hoy, y obviamente pues con su estilo de dibujar y su tratamiento de los temas, él le cascaba a todo el mundo por parejo, eso no, él atendía, como se dice hoy en día, atendía a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo interpreta uno los dibujos de Timoteo, Álvaro, desde el punto de vista de la caricatura política? Para mí Timoteo fue un precursor, esa línea infantil, que es la más difícil, y la capacidad de la fisonomía, estamos trabajando en el libro del maestro Zuna, y de pronto me llama el maestro Zuna, Álvaro, ¿usted que se puede volar del periódico hoy?
Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, más tempranito, fue que la editorial me nombró diagramador para el libro. Y viene, yo quiero que usted esté aquí. Listo. Pues el diagramador era Hugo Barti. Bueno, yo llegué donde el maestro estaba ahí trabajando. Cuando llegó Hugo Barti, pues, se saludaron. Y comienza a mirar así, cositas, y yo diciendo, pero para ver todo, maestro, para ver todo lo que usted tiene aquí en este apartamento hay que pedir vacaciones. Y me toca un ping-pong. Osuna y Timoteo, para mí, los mejores caricaturistas. No solamente de ese momento. Dos personas cultísimas, pero cada uno culto por su lado. Osuna, la cultura clásica, pues habla latín y griego. D'Artagnan decía que hablaba también arameo, ¿no? Y Barti, un lector impresionante y en la cultura esa informal de los socialistas, del intelectual socialista. Obviamente Timoteo debe estar furioso porque le estoy diciendo intelectual. Y socialista. ¿No? Y socialista. ¿No? Ese diálogo entre ese par era impresionante y se extrovierte un poquito. Se tomó un whisky, yo sí tomo salmoretes, se tomó un whisky que le brindó el maestro Osuna. Timoteo tomando whisky, bueno. Como un clubman. Como un clubman, pero sin el vaso en la cabeza. A mí me tocó escribir el editorial a raíz de la muerte. Escribí el editorial para el periódico a raíz de la muerte de Armando Buitrago. Y terminé con una frase. Solamente el día de la muerte le supe el segundo apellido. Y me sorprendió Leonel que se lo sabía. Armando Buitrago de la Pava. Y digo, ese de la Pava tiene que ser de Manizales. Yo tuve un compañero del Colegio Cristo, era de la Pava y nunca más volvió a oír ese apellido hasta con Timoteo. Nunca lo vi de corbata, nunca lo vi en sudadera, nunca lo vi con tenis. ¿Cómo es que se llaman ahora los tenis? Los Converse. Ni con Crocs. No, pues no se hubiera puesto Crocs. No, eso sí no. Y una sonrisita. Él tenía como cara de águila. Sí, y una sonrisita vergaja, ¿no? Que sabía uno que le estaba embarrando y que no le comía cuento a nadie, no le comía cuento a nadie. Y siempre iba de afán, ¿no? Siempre. Siempre estaba de afán. Yo no sé cuál era el afán. Sí. ¿Cuál era el afán? Y no caminaba rápido, caminaba despacio, pero iba de afán. Es que no haya, por ejemplo, el Banco de la República estaba haciendo la colección de la historia de la caricatura de Colombia, la acabó el señor Virgilio Barco porque creyó que iban a sacar una, ¿no? De pronto los caricaturistas lo iban a tocar mucho, lo suspendió. Eso es mentira. El doctor Barco jamás se enteró que existía esa colección. Ah, no, pues no se enteró que era presidente. Por eso, entonces no lo presidente. calumnie, pobre presidente Barco, hombre. ¿Usted cómo se le ocurre? Pero sí, por ejemplo, esta joyita que tengo yo aquí, que estos libros no se consigue, Timoteo y el prematuro, 1965, finales, para la campaña Gerasdó. Esa fue la gran coincidencia entre Timoteo y el doctor Gómez, que era Gerasdó. Yo creo que esa fue la complicidad inicial. Y siempre dijo el doctor Gómez a los caricaturistas hay que dejarlos quieticos, ellos saben hasta dónde llegan. Cosa que le respetaron, esa es una herencia que dejó el doctor Gómez en el siglo. A mí nunca me molestaron por caricatura. Es que yo entré a ser caricaturista, perdí la vergüenza cuando Blado se fue para la semana. En el año 94, el 1 de marzo. Cuando yo trabajaba en el país de Cali a finales del 93 y me llamó Felipe López que quería tener una sección de caricaturas en la revista Semana, pero yo trabajaba en el país, pero seguía mandando caricaturas para El Siglo todos los días. Y entonces, cuando entré a Semana, Felipe López me dijo, no, cuando empiece a publicar aquí ya no puede seguir en El Siglo. Y de verdad que con el dolor del alma terminé mi vinculación con El Siglo en ese momento como caricaturista, porque yo fui columnista del Siglo muchos años, ¿no? Y Álvaro Gómez jamás se metió con mis caricaturas. Enrique Gómez lo intentó más de una vez,
porque Enrique Gómez ha vivido siempre de Álvaro, ¿no? Siempre ha vivido Enrique Gómez del prestigio de Álvaro Gómez, sin llegarle a los talones. Pero Álvaro Gómez siempre fue el más respetuoso, jamás, nunca se metió con una caricatura, nunca me dijo cámbiele esto, póngale aquello, jamás. Y esa es una cosa que la gente no se imagina, dice, Álvaro Gómez, semejante godo, le digo, pues no será semejante godo. En el año 76, Álvaro Gómez, en un editorial en El Siglo, titulado ¿Cómo nos cuesta, señor embajador, cómo nos cuesta?, hablaba de legalizar la droga. Decía, esta es una guerra perdida que solo fomenta la corrupción. Año 76. En el año 86 propuso el divorcio y los liberales fruncían el ceño, los liberales de este país. Y así, ¿no? Pues, pero me estoy saliendo del tema. Pero en esa desvinculación del Siglo, entonces Álvaro Montoya salió del closet, porque él siempre era columnista y nunca… En mi época no había closet, escaparate, ¿o yo? Del armario. Entonces Álvaro Montoya salió del armario porque él siempre había trabajado era caricaturista aficionado, pero nunca había trabajado como caricaturista. Pues cuando yo me fui le dijeron, bueno, le tocó. Pues llegó el doctor Gómez y me dijo, vea, ahí está. Ahí está. Usted. Pero lo llena usted. Y por eso firmo las caricaturas al fin, porque al fin perdí la vergüenza y publiqué. Yo había hecho caricatura en la universidad, pero era caricatura única. Y vi la importancia de la caricatura fisonómica. Entonces al compañero Marcelo Torres, a Leonardo Posada, a Maurice Ackerman, no estoy hablando de los años heroicos, esa caricatura es mucho más. Bueno, yo quiero volver al tema, ¿no? Sería bueno hablar de Timoteo, ¿no? Y es que Timoteo también hizo una cosa muy importante para nosotros los caricaturistas, y es que fue un tipo muy versátil, muy heterodoxo en las caricaturas, porque él usaba toda clase de materiales, pastel, lápiz, estilógrafo, tinta, él combinaba todas las formas de lucha de verdad, y cinta mágica, ¿no? Entonces las caricaturas de él eran unos remiendos, yo no sé por qué él hacía, yo no sé si es que él escribía acá y después enderezaba a punta de esto, porque claro, como uno no podía borrar la tinta y volverla y no había Photoshop ni todo lo que uno tiene ahora, el Photoshop de él era la cinta mágica, además era un mago para la cinta mágica, porque los dibujos le quedaban impecables, ¿no? Si uno los veía de lejos no le notaba la cinta mágica, ya cuando uno los ve de cerca eso era una colcha de retazos y tenía una letra lindísima. A mí me gustaba mucho la letra de Timoteo, así toda informal, yo no diría como Álvaro que es ese estilo infantil, sino como informal, como un estilo, ¿no? ¿Cómo desde la plástica fue el aporte de Timoteo a las caricaturas, Álvaro? No, salirse de ese academicismo. Tú puedes, doctor Barco. Es que decían que Timoteo es la mejor prueba de que uno para ser un buen caricaturista no necesita ser dibujante. La caricatura es otra cosa, El dibujo es una técnica. Y le dio, si uno se pone a ver, por ejemplo, contemporáneos de Timoteo, Pepón, Vélez F., Osuna, Luis E., muy buenos dibujantes, no Timoteo, rayitas y rayitas, pero quedan ahí. En este librito, coge al doctor Carlos Lleras y lo vuelve, le pone un pelito aquí nomás, y en una caricatura se burla del mismo pelito. Le dice usted, doctor, si usted no tiene sino ese pelito ahí atrás. No, esos son vainas de Timoteo, oiga, vainas de Timoteo. Mire, aquí tengo otro. Ay, pero no se le ve. No, es que me lo hice motilar para ir a la conferencia de 1938. ¿No? Timoteo le pasaba cuando se mete en el Quijote, que se mete con Cervantes, se mete con él mismo en el Quijote, en la segunda parte. ¿Cómo se mete uno en la caricatura? Y como ya lo que dijiste, como retratista, pero yo creo que Timoteo nunca tomó clases, nunca fue a una academia,
no tomó clases de pintura ni nada, eso le salió. Y lo ve uno en la evolución de la línea. Y fue toda una revolución, uno lo puede, después de Timoteo, siguen existiendo unos muy buenos dibujantes, pero como él. Por ejemplo, para hablar de dos actuales que tienen esa línea así, como el Chocolo y Vico, por ejemplo, tienen esa mano alzada. Aún unos que están en transición, como Veo, están en transición. Entonces, no hay que Otros poner estamos paisaje. en kinder. No hay que poner paisaje. Timoteo de pronto pone un paisajito, pero muy rara vez pone un paisaje. No hay fondo, hay puro contenido. En ese ir y venir de Timoteo, cuando se daban esos temas álgidos que afectaban al Partido Conservador o a la Casa Gómez, ¿cómo se comportaba Timoteo? Yo tengo una campaña del 73-74, y hay una publicada en primera página los domingos, una tiradera vertical. Y entonces hablando y enfrenta a los dos candidatos, Álvaro Gómez y López Miquel. La titula Juegos Florales, y Álvaro Gómez dice, voten por López, y López dice, voten por Álvaro. Y Álvaro Gómez, pues obviamente siempre perteneció a la Casa del Siglo, ¿no? De ahí en sus barbas le hacía esas cosas. Y no le importaba, si había que echarle vainas al Partido Conservador, le echaban las vainas. Y lo bueno era que los conservadores no se daban cuenta. Que era con ellos. A Pastrana lo pintaba muy bien, a Pastrana lo pintaba muy bien. Pero sí, pero era brutal, pero brutal como Goya, por ejemplo. Entonces se pintan las brujas y las cosas, uy, eso. Y muy certero, eso no lo tiene sino Timoteo, Timoteo. ¿Timoteo nunca escribió columnas de opinión política? Que yo sepa, no, pero decide las... No, sí, por eso pregunto de las de política. No, que yo sepa, no. Porque es que ahora los caricaturistas nos ha dado por ser columnistas. Y si las escribió con seudónimo. Vaya usted a saber qué seudónimo había escogido para escribir una columna política. En ese estilo de modernizar la caricatura que tiene Timoteo, que de alguna manera le recuerda a uno algunos trazos de Saúl Steinberg, por ejemplo, el caricaturista rumano que dibujó tantos años en el New Yorker. ¿Quién le ha seguido la pista o un poquito el rastro o el ejemplo más bien a Timoteo? A mí se me ocurre pensar que un poco Yayo, que un poco Naide, ¿no? Pues es que Naide es discípulo de Steinberg. Y Yayo, de Steinberg y de Timoteo. Es que la línea, lo que uno siente, yo me sentí muy contento porque no necesita uno ser dibujante para ser un buen caricaturista. Vea pues. Y eso nos lo enseñó Timoteo. No, pero sí toca saber dibujar pero un poquito. Vico, por ejemplo, Vico. Si uno ve las caricaturas de Vico, son timoteanas. Y las de Chocolo, lo que pasa es que Chocolo usa un Flummaster muy grueso, pero si las hace con un Flummaster como... Debe dibujar con cáscaras de chocolo. Exactamente. No, pues así le queda un poquito más grueso. En esta etapa en la que, o en esta etapa no, porque a lo largo de su vida Timoteo estuvo, como dijimos, en varios medios. ¿A usted qué le gustaba más? Porque la gente tiende a decir de los caricaturistas, porque como obviamente todos nos sentimos autorizados para hablar de lo que vemos en los periódicos, entonces hay gente que decía que cuando Osuna pintaba en semana en colores no le quedaba chévere y que entonces Osuna era caricaturista de blanco y negro y no sé qué. ¿A usted le gustaba más Timoteo en blanco y negro o en colores? Es que lo que hizo en color era ya retratos.
Pero las lecturas dominicales también hacía las tiritas en colores. Muy sutil. No, eso es independiente, eso no tiene nada que ver con la calidad del caricaturista. Es decir, y por ejemplo, nunca, está en hoy por hoy, o en el siglo, o en el tiempo, él no necesitaba seudónimo. Su línea era su firma. Y hubiera podido publicar las que publicó en hoy por hoy, en el siglo o en el tiempo, era indistintamente. No sé, en el tiempo de pronto lo censuran, ¿no? Hernando Santos era así. Pasaban cosas, sí, Sí. pasaban. Yo le decía a mis colegas en el tiempo, les decía, oiga, ¿ustedes por qué no hacen una vaca y le pagan un curso de dibujo a Hernando Santos y se quitan ese problema de encima? ¿No? Bueno, pero caricaturista que no haya censurado a Hernando Santos no es caricaturista, ¿no? A mí me censuró, por supuesto, ¿no? Pero ese El es… supuesto era director, el supuesto era de director. Pero usted me hizo… Ah, no, usted que es tan chismoso, sobre todo con los caricaturistas, ¿usted alguna vez vio dibujar a Timoteo? Nunca, nunca. Él llegaba dibujado. Nunca lo vi dibujar. Me hubiera gustado. Pero él llegaba ahí, en ese folder que vos decías, de pronto salían unos sobres de Manila, había unos sobres de Manila abiertos y ahí llevaba la caricatura. Pero él no llegaba a terminar la caricatura, por ejemplo, en el siglo no llegaba a terminarla. Me hubiera gustado verlo, porque había uno que salía a mano alzada. Pero cuando uno ve otros originales y los ve pegaditos y eso parece un rompecabezas, pero que un rompecabezas está bien hecho. Eso es artesanía pura, fuera de la… Lo que pasa es que si Timoteo no hablaba en público, me imagino que ponerlo a dibujar en público, mucho menos. Además, yo cuando trabajaba en Semana, cuando tenía oficina en Semana, y uno estaba tratando de dibujar o de hacer algo en el computador, y los compañeros de la redacción se le atiborraban a uno en la espalda a respirarle en la nuca, a ver uno cómo hacía, y por qué esa raya y esas gafas, no está muy narizón, y las orejas, y la no sé qué, y por qué no, hasta que tuve que poner un letrero ahí que decía, con el cliente encima solo trabajan las… Las de Pereira. No diga eso, que eso es incorrecto. No diga eso. Yo que estoy hablando de Pereira. De las futbolistas de Pereira, sí, ya sé. Pero bueno, en el trabajo de Timoteo, que vemos tanta riqueza y que vemos tanta variedad y todo, ¿por qué nunca se hicieron libros de Timoteo? Ese era mi reclamo al Banco de la República. No, pero es que, Mira, es decir, a mí no me ha hecho nunca un libro el Banco de la República, pero sí ha habido un montón de editoriales que han hecho libros de caricaturistas. Mira, ¿Por qué de Timoteo no? Había contado que Timoteo diagramó el libro del maestro Osuna, el primer libro. Al final del primer libro del maestro Osuna hay unas caritas. Osuna le hizo ese homenaje y le hizo la cara a Timoteo, ponerlo ahí. ¿Tú apareció? Timoteo, que era el diagramado, sacó esa caricatura. Osuna, para vengarse, le dieron portada del Magazine Dominicano anunciando el libro. Entonces, me acuerdo de la caricatura, hizo el famoso caballo con gafas, ¿no? Los caballitos turballistas de las torturas y eso, y puso a Timoteo. A Patricia Hoher, que era la editora, a Fabio Castillo, que había ayudado mucho en eso, y me puso a mí. Pero Timoteo… Me llamó una vez D'Artagnan, necesitamos una foto de Timoteo, ustedes no tienen foto. No hay foto de Timoteo, no hay foto, no existe foto de Timoteo. Es decir, si uno va a la registraduría a buscar la cédula de Armando Buitrago, sí está, dice Armando Buitrago, nacido en Cali, sí está en blanca, no hay foto, está en blanco. Eso era lo más informal del mundo. ¿Usted sabe si Timoteo votaba? Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo votaba. ¿Será? Sí. ¿Alguien aquí sabe si Timoteo votaba? ¿Leonel votaba? ¿Timoteo, sí? ¿Por el polo? ¿Por el polo? Ah, claro, por eso la bandera, obvio. Pues yo sí me lo imagino votando. Yo voté muchas veces por Álvaro Gómez, pero espero que nunca me vayan a poner la bandera del Partido Conservador en mi cajón. Por favor, no dejen. Y si la ponen, le meten candela. Porque el año pasado, cuando estuve en la marcha con Daniel Sampero Espina,
una caricatura que llevábamos del procurador, nos la quería romper con las banderas del Partido Conservador y con la bandera de Colombia, háganme el bendito favor. Entonces yo no quiero esas banderas encima de mi cajón, por favor, me hacen Usted ese se va a dejar favor. encajonar, yo no me voy a dejar encajonar. No, a mí que me cremen con fresas. Ya, y salgamos de eso. ¿Cómo sería la vida? Cuando yo le vi tomar el whisky del maestro Zuna, para mí fue todo un descubrimiento. Dije, ay, este toma whisky. No, yo no me imaginaba a Timoteo tomando whisky, ni tomando chicha, ni tomando cerveza. De pronto un tinto, de pronto. Sí lo vi trabajando, pero no dibujando. Diagramando, Diagramando. distribuyendo material y Llegaba, todas ¿no? esas cosas, sí, Era eso sí, muy- yo también lo vi. Era muy bueno y claro, es que tenía una manera de encerrarse y sacar como una capa protectora invisible en el tiempo. Nadie se iba a ver qué estaba haciendo. Así como Y lo Fajardo, respetaban. más o menos, que tiene como una capa protectora. D'Artagnan, y- no me imagino D'Artagnan diciéndole, no, es que esto está muy... O Jorge que Restrepo, diciéndole a Barty, mire que... No me lo imagino. Él se protegía. ¿No? Había una cosa que uno no podía llegar. De pronto él la abría y hablaba dos cosas y volvía y se cerraba. Pero sin ser antipático, sin ser agresivo. No, es que a él sí porque hay gente que es muy antipática y dicen luego que es que son tímidos, pero a Timoteo sí le creía la timidez de él era auténtica, ¿no? Porque era un tipo que hablaba poquito y no sé qué, y de pronto se reía y ya, y ya, le decía a uno dos o tres cosas, pero yo las veces que lo vi, Y yo creo que no hubiera sido activista político, orador, no, nada, eso es lejos de... Él era el que era, pero pues, lo que voy a decir son unas palabras que decía mi mamá, pero lo digo a lo bien, como dicen. Timoteo era como Dios lo hizo y a veces peor. pero yo me atrevería a decir que Timoteo, hay pocos personajes de la prensa a los que uno de alguna manera podría catalogar como intelectuales. Y yo creo que Timoteo es uno de esos. En nuestros días uno diría, yo creo, por ejemplo, que Antonio Caballero es un intelectual que la prensa se robó, pero es de los poquitos intelectuales auténticos que uno ve en el sentido amplio del conocimiento, ¿no? Álvaro Gómez era un intelectual en el periodismo, y así hay otros, pero Timoteo yo creo que también era un tipo de esa estirpe, un poco a lo Da Vinci, ¿no? Y además era un lector impresionante. Claro, por eso Muy lo digo, buen por todas lector. esas cosas. Alguien me contó, pues con alguna infidencia, que estaba fallando la vista. Entonces tenía que en el computador sacaba letra de este tamaño para poder leer al final de su vida. Pero era un lector. Pero sí, cuando yo hablé de Osuna y de Timoteo, dos personas cultas, pero distinto origen en la cultura, ¿no? Sí, el solo hecho, su fascinación por el cine, la fascinación de Timoteo por el cine y sus cosas, sus críticas de cine son estupendas y muestran una cultura sin dárselas de erudito, no, pues, y todo les da lo mismo, tranquilo, cumplía con él mismo, no le importaba la crítica de los demás, no la provocaba, pues yo soy el que voy. No daba codazos, no, simplemente acelero mi paso, alcánceme si puede. Y así, y ya no, desde esos lectores ya no se dan, No, además porque es que ahora hay algunos que creen que por el cuento de las tecnologías modernas y de los memes y de todo esto, la caricatura está llamada a desaparecer. En estos días leí algo por ahí. Y yo decía, hay una gran diferencia entre una caricatura y un meme, porque es que un meme se le ocurre a cualquier personaje en Sumatra, en Siberia, en Alaska o en Bogotá, pero se le ocurre una vez y se vuelve viral y todo, pero no.
En cambio, la caricatura, cuando tiene una firma, cuando tiene un estilo, cuando tiene una periodicidad, es otro tipo de trabajo, es otro tipo de tarea, hay una continuidad que no tiene un meme, ¿no? Y cuando uno aprecia el trabajo de Timoteo, pasa una cosa, y es que con las buenas piezas periodísticas, uno puede darse cuenta de que con la perspectiva del tiempo van adquiriendo más peso las buenas piezas periodísticas. Hay otras que, es decir, ¿quién se va a acordar de María Isabel Rueda dentro de 50 años? Nadie. En cambio, de Timoteo nos vamos a acordar el resto de la vida, yo creo, ¿no? Ahora que están hablando los genios de la economía, que le van a quitar 3 ceros a los billetes, me acuerdo de una caricatura que de Timoteo. Dice, no es que un huevo valga un peso, lo que pasa es que el peso vale huevo. Entonces ahora si usted le quita 3 ceros al huevo va a quedar a peso, como fue la caricatura. También estaban diciendo que le iban a quitar 3 ceros a la edad de Amparo Grisales, eso oí, pero no sé, debe ser calumnias también, pero eso oí decir, pero creo que en eso no tiene que ver nada el Banco de la República. Y creo en esa variedad de seudónimos de Armando Buitrago, el único que no hizo él fue Timoteo. Timoteo ya existía en el siglo y las caricaturas las hacía el doctor Álvaro Gómez y firmaba Timoteo. Y que un buen día llegó Timoteo y le dijo, doctor, mire, eso es parecido a lo que usted hace. Y se turnaron. Pero ya vino la campaña Llenas y tal. El doctor Gómez se dedicó a la política, le gustó lo de Timoteo y Timoteo se quedó. Y Timoteo le da lo mismo firmar Timoteo que Cusco. Y políticamente, el doctor Gómez y Timoteo eran 2 polos. Claro, el polo democrático y el polo club. Pues, indudablemente, pues eso sí no tiene, eran 2 polos. Estoy de acuerdo con usted, buena aclaración, me parece importante dejar eso aquí como constancia. Y seguía el doctor Gómez, decía el mejor caricaturista de habla hispana, y lo que escribe habla hispana le pone comillas. Pues Timoteo no hablaba, ¿no? El mejor caricaturista de habla hispana, dice el doctor Álvaro Gómez de Timoteo. Y era que Timoteo se volvió intocable en el siglo. No. Timoteo era intocable per se. Intocable, inhablable. Inaudible. Inaudible. No, pero intangible. Pero no era agresivo. No, pero es que no era amargado. No era amargado, por ejemplo, una persona de esa, no era amargado. ¿No? Claro que ahora se puso de moda, ¿es que ser qué? No sé. Tibio. Ah, no, pero es que tibio es otra cosa. Dulce. Tibio es otra cosa. No, todo personal. Pero por ejemplo, su desprecio sobre el poder. Es decir, el maestro Zuna nos ha dicho, uno no se debe acercar al poder, entre menos conozca uno, eso no, porque es que los rolos son una maravilla, son queridísimos, ¿no? Y lo tratan a uno con mucha confianza y después le hacen el reclamo, porque a mí hiciste esta caricatura así. Timoteo nunca se quiso acercar al poder. Yo no creo que haya una foto de Timoteo con algún ministro, con algún alcalde, no. Es decir, no creo que haya aparecido en ninguna revista social, ¿no? De fotos sociales, ¿no? Sí. A mí me parece que uno puede acercarse al poder y tiene que… Pero yo no estaba… es que yo no lo estoy tomando como… sino que yo creo que es una herramienta muy útil uno conocer a los políticos en persona. Por ejemplo, cuando yo conocí a Marta Lucía Ramírez, me di cuenta de que era mucho más narizona de lo que sale en fotos, aunque ella después de cada elección que pierde se va rebanando un poquito la nariz. Va a terminar ñata, pero bueno, ese es otro tema. Pero… Juan Martín Caicedo, cuando lo vi en persona, vi que era más chiquito de lo que parecía y más narigón de lo que se notaba en televisión, ¿no? Uribe es un pite, Uribe es 1,5 metros, ¿no? Así, Pastrana también es chiquito, camina como un pingüino. Esas cosas le sirven a uno, cuando uno es caricaturista, esas cosas le sirven a uno mucho, ¿no?
cuando Gaviria, pues ya se fue puliendo con el tiempo, pero acuérdense que Gaviria cruzaba la pierna y se le veía la mitad de la pierna porque las medias eran así de chiquitas, se las tragaban los zapatos, y entonces Gaviria quedaba, ¿no? Yo una vez viajé en avión con Uribe, en el avión presidencial, porque, ¿quién paga la gasolina de ese avión? ¿No? ¿Quién paga los repuestos, el mantenimiento? ¿No? Pues entonces uno tiene derecho a montar en el avión presidencial, ¿por qué no? Es más, uno debería poder dormir cada 8 días en la casa de Nariño, que fuera una vez. O en la cárcel, ¿qué paga? Invitar uno a una amiga a la casa de Nariño. No, pero es que las cárceles, no, prefiero la cárcel de Nariño. Pero por ejemplo, ustedes no saben lo que yo me divertí viendo a Uribe, esas sillas del avión presidencial gigantescas, pues como en la parte de adelante, pues son las sillas del presidente y de su gente, y yo iba ahí. Entonces, Uribe, cuando iba a despegar el avión, entonces estaban con el cinturón y los pies chilingueándole. No, esa vaina, eso no tiene precio. Ver eso no tiene precio. El tipo ahí chilingueándole las paticas, ¿no? ¿Y qué tal que fuera más grande lo dañino que sería? Pero no, yo creo que es importante ver cómo comen, cómo hablan, cómo se mueven, cómo caminan. Eso es muy útil para uno como caricaturista. Eso, la verdad es que le aporta bastante. Sí, para eso están los videos. No, porque las cosas no se perciben igual en persona. Que Aleida dice no hay nada peor que el sexo virtual con un idiota real. Entonces, las cosas virtuales por video, por internet, jamás van a tener la misma manera de ser percibidas por uno que cuando las percibe en persona, ¿no? Bueno, no sé, sí, con esto yo creo que podemos agradecerle al banco por esta invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, no solo por la invitación, eso es lo de menos a hablar, sino por guardar ese tesoro que de alguna manera, en una época el editor del Washington Post decía que el periodismo era el primer borrador de la historia, y yo creo que parte integral de ese borrador de la historia son las caricaturas, y sobre todo cuando son producidas por un maestro como Timoteo. Muchísimas gracias.